me ha hecho relativizar muchas cosas y ver que, bueno, pues que realmente no hay una única manera de hacer las cosas que sea la buena, porque las expectativas también de la población son muy importantes y no solo lo que tú crees como matrona que está bien o que todas las mujeres van a querer o van a desear para su embarazo, para su parto o posparto, ¿no? Si a lo mejor tienes la filosofía de que el parto en casa, o al revés, de que el parto en casa no es seguro, ¿no? Y realmente cuando se da la oportunidad de elegir, que esto para mí es uno de los aspectos fundamentales, entonces escuchas y ves qué es lo que realmente la población desea. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Hablo hoy con Aira Martín. Está graduada en enfermería, es matrona y sexóloga especializada en sexualidad femenina, formada en España como matrona y actualmente residente en los Países Bajos, donde ejerce como matrona. Además de su trabajo clínico, ha colaborado en la realización de materiales pedagógicos de educación sexual dirigidos a personas con discapacidad y diversidad funcional, y también ha publicado artículos y comunicaciones en congresos y jornadas a nivel estatal y internacional. En este episodio hablo con Aira sobre cómo llegó a trabajar como matrona en Holanda y cómo está siendo su experiencia trabajando ahí. Muy bienvenida al podcast y este episodio donde vamos a hablar sobre tu trabajo como matrona en Países Bajos, en Holanda. Y para mí es algo muy especial porque, claro, yo soy holandesa y de hecho me he formado y he trabajado en Holanda. Así que me apetece mucho hablar contigo sobre tu experiencia ahí. Muchas gracias. La verdad que a mí también me apetece mucho conversar contigo. Has hecho como lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces es como muy especial poder compartir contigo, pues bueno, mi experiencia y también pues los retos a los que uno se enfrenta cuando decide emprender algo así, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo empezó tu camino en este mundo? Bueno, yo estudié, claro, en España, como sabes, estudias primero enfermería y durante mi formación de enfermera, pues entré en contacto con prácticamente todas las etapas de la vida en relación a los cuidados y una de ellas fue el nacimiento, ¿no? Yo para todas las prácticas del área pediátrica hice un Erasmus en Italia, en Milán, y allí pues eso, pues pasé por diferentes plantas y departamentos pediátricos. Uno de ellos fue la UCI neonatal y desde allí pues habían ocasiones en las que teníamos que ir a paritorio para cuando se esperaba pues que quizá iba a nacer un bebé o una bebé que podría necesitar apoyo inmediato por algún tipo de patología concreta o por extrema prematuridad, etcétera. Entonces allí estaba de manera organizada que la enfermería de neonatología acudía al paritorio. Entonces, en esas ocasiones, pues tuve la oportunidad de estar durante la fase del expulsivo final, ¿no? De algún parto. En aquel momento, pues en ese ámbito, pues era muy hospitalario, ¿no? Parto de litotomía, con un ambiente muy estéril, etcétera. Y ese fue pues mi primer contacto, dijéramos, con los partos en vivo y en directo, más allá de lo que habíamos estudiado en las asignaturas, que ya me parecía muy, muy interesante. Sin embargo, bueno, no fue hasta después que decidí especializarme, ¿no? Porque allí también pues entré en contacto con lo que era la lactancia, la importancia del piel con piel, ¿no? Y me empecé a interesar bastante por la diada madre-bebé y todo lo que conllevaba más allá del embarazo, ¿no? Al final decidí que quería especializarme y me preparé de ir y allá que empezamos en este viaje. ¿Y estabas en España en ese momento y qué te motivó a ir a trabajar en el extranjero y bueno, en Países Bajos? Mira, fueron varias cosas. De personalidad siempre he sido pues movidita, ¿no? Me ha gustado viajar, me ha gustado ver otras maneras de hacer, de relacionarse, conocer a otras personas, etcétera. Entonces esto ya lo llevaba de base. Y luego, en concreto, a Holanda y en concreto dentro de la matronería, durante la formación de LEIR, la realicé en Mallorca, pues ahí se habló en una de las sesiones de cómo estaba organizado el sistema
de cuidado materno-infantil en otros países y entre ellos pues se habló de Holanda, ¿no? Y de repente dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona allí, no? El parto en casa, el hospital, se decía que había una ambulancia en la puerta de las casas y que por eso era allí posible y era seguro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me llamó la atención, ¿no? El cómo podía estar organizado, también porque en aquel momento, pues, había como mucha polémica del parto en casa en España, tanto a nivel de compañeras y compañeros, como, a nivel social, incluso mediático, ¿no? Salían las, noticias, quizá, pues, esta mujer ha querido hacer esto. Y como que siempre era un tema que suscitaba, pues esto, polémica, discusiones o, diferentes opiniones al respecto, ¿no? Y pues me entró mucha curiosidad. Durante la formación intenté hacer unas prácticas aquí en Holanda por saber, descubrir y experimentar de primera mano qué era en realidad, cómo podía ser que esto fuera diferente aquí y, bueno, pues ver si podía traerme algo de vuelta e implementarlo en España, quizá. Al final, pues el tema de las prácticas fue muy difícil, no había realmente demasiado espacio para ello porque la demanda de estudiantes que aquí querían hacer prácticas y tenían que hacerlas era muy grande. Además, yo en aquel momento no hablaba holandés, obviamente, y aparte el sistema, la formación aquí está diferente organizada, con lo cual, bueno, no fue posible y entonces pensé, bueno, vale, pues intento ir a hacer una experiencia cuando acabe leer. Entonces me enteré que tenía que aprender un B2 de holandés. Pues la verdad que pensé, aprender todo un nuevo idioma para saber más sobre un sistema de atención a la maternidad me pareció una inversión muy grande, ¿no? Entonces me fui como a mi otra opción, que era Nueva Zelanda. Y allí pues hice un proceso de entrevistas para trabajar en un centro de nacimientos. Y bueno, mientras que estaba metida en el proceso de las entrevistas, conocí a un chico holandés en España. Todo se puso en pausa una vez conseguí el trabajo en Nueva Zelanda. Pensé, ostras, es que no sé si me quiero ir en realidad ahora mismo, porque la distancia también es mucho más grande, ¿no? Entonces, al final, pues decidí darle una oportunidad a Países Bajos y a la relación que estaba empezando en ese momento y me vine para acá. Y al final te pusiste a estudiar holandés. Y me puse a estudiar holandés, exactamente. Cuando a la vez prácticamente que me vine, empecé un máster en la Universidad Española de Sexología, porque claro, tampoco, aparte que era algo que yo ya quería hacer, sí o sí, tampoco sabía cuánto tiempo iba a tardar en poder incorporarme a la vida laboral aquí en Holanda, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues me pareció un buen momento para dedicarme también al estudio y a su vez pues estudiaba holandés. Y lo que comentaste antes sobre lo que aprendisteis, ¿no? En la formación sobre el sistema holandés, ¿esto lo que te contaron fue cierto? No. O sea, el tema lo que se hablaba, ¿no? De los mitos de la ambulancia y esto, no. El cómo el sistema está organizado y que el porcentaje de parto en casa es mucho más alto. Sí, eso sí. Bueno, pues pude empezar a trabajar una vez había hecho todo el proceso de homologación del título, etcétera. ¿Y puedes contar un poquito cómo fue eso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Bueno, ya pues te ves muy sola, ¿no? En un proceso en el que no sabes muy bien qué tiene que suceder. Pero bueno, al final son cosas que sabes que son burocráticas y que haciendo lo que te piden que tienes que hacer lo vas a conseguir, ¿no? Mm, Quizá lo que más incertidumbre me causó fue el tema de aprender el idioma, mm. porque esto no dependía de nadie más que de mí y no sabes cuánto tiempo vas a necesitar para llegar al nivel que te piden. Entonces, esto sí que fue, dijéramos, el reto más grande a ese nivel. ¿Y ahora te sientes cómoda con el idioma actualmente? Sí, 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 la verdad que sí. Ahora me siento cómoda y la verdad que lo utilizo en mi día a día, pues claro, al final mucho más que el español, ¿no? Porque mi trabajo lo llevo a cabo en holandés, en casa también con mi pareja ya hace años que hablamos solo holandés y bueno, pues con mucha gente con la que me relaciono aquí también. Qué bien, enhorabuena, que no es fácil. Y aparte Gracias. del idioma, ¿qué otros desafíos encontraste al adaptarte, sobre todo a un sistema, ¿no? En que el que no te habías formado?
de repente te encuentras en un sistema efectivamente en el que al final lo que es la atención al parto o los controles o las urgencias, pues es exactamente lo mismo, porque esto sucede para las mujeres, muchas veces de la misma manera, ¿no? Pero sí que es verdad que todo lo que va alrededor es muy diferente. Y yo empecé a trabajar prácticamente a la vez, tanto en la primera como en la segunda línea. Entonces combinaba los 2 trabajos porque me pareció que me podía dar una visión mucho más completa de cómo en realidad estaba todo estructurado. Mm. ¿Podrías a lo mejor explicar un poco sobre lo que es primera y segunda línea para Sí, los que sí. no lo conocen? Sí, claro. Pues la primera línea sería un poquito como la atención primaria que tenemos en España, ¿vale? Donde se realizan los controles de embarazo. Y esto está también combinado con la atención a los partos y el posparto. Y todo esto pues está dirigido, dijéramos, y llevado a cabo por matronas. Y luego en la atención hospitalaria, que sería la segunda línea, sí que trabajan tanto matronas como gines, y ya pues pediatras, etcétera, anestesistas. Y en la segunda línea, que es el hospital, se atienden prácticamente en exclusiva a mujeres con factores de riesgo para el control del embarazo o para el momento del parto, o con alguna complicación concreta. Entonces, bueno, pues se hace una diferenciación muy grande de bajo riesgo, alto riesgo y luego pues con muchísimos matices, ¿no? Claro, y entre ellas como las competencias, ¿no? Que están también muy diferenciadas las competencias, Exacto. ¿no? De las matronas en primera línea y Ujú. las matronas higienes en segunda línea. Mm. Esta diferenciación, por ejemplo, ¿no? Toda esta logística de quién hace qué, cuáles son tus competencias como matrona de primera o de segunda línea, en qué momento derivas, en qué momento asumes el cuidado desde el hospital, en el qué punto te retiras desde un lado o coges el control desde el otro. Todas las conexiones entre profesionales sí que es muy diferente, ¿no? Mm. Y luego también la comunicación incluso entre las personas aquí en Holanda, que es distinta que de la manera que nos podemos comunicar quizá entre compañeros o compañeras en España. No es solo, o sea, va mucho más allá del idioma, sino que es un estilo comunicativo en el cual, pues, tienes que integrarte, dijéramos. Entonces, esto también me pareció un poco un desafío. Y en ese sentido, ¿hubo algún choque cultural o profesional, ¿no? Que te llamó la atención? Bueno, pues a nivel profesional sí que han habido y siguen habiendo a veces, ¿no? Pero sí que han habido algunos momentos en los que sí que me ha sorprendido, ¿no? Por ejemplo, pues cuando yo llegué a Holanda, yo venía muy convencida, ¿no? De este sistema, había idealizado mucho lo que es la atención, en la primera línea, el parto en casa, ese acompañamiento, esa continuidad. Y de repente, pues, me encontré en una práctica en Ámsterdam, ¿no? Que es una ciudad muy grande, con mucho movimiento, en la que al final, pues, teníamos 10 minutos por persona y teníamos, pues, un día de consultas absolutamente lleno, una detrás de otra, prácticamente con una mini pausa para comerte un trozo de pan con queso, que es aquí un poco también una diferencia a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, pues las comidas a mediodía, de sentarte a la mesa, comer, conversar. Entonces, de repente, como que me decepcioné, no sé si sería la palabra, pero como que esa idealización de, bueno, aquí funciona mejor, la tuve que reestructurar un poco y entender que todos los sistemas tienen sus pros y sus contras y que además dentro de lo que es Holanda o lo que es España, pues tampoco se puede generalizar y decir, no, es que aquí lo hacemos así o Sí. allí lo hacemos así, ¿no? Y luego me he ido dando cuenta, conociendo a gente, viendo otras maneras de trabajar dentro de lo que embarca la primera línea y la matrona de parto en casa, hay muchísima diversidad, pero Mm. muchísima diversidad, ¿no? Sí, todo Y sí, depende, ¿no? Depende de la manera de trabajar, la visión, el contexto, sí. exacto, Mm. exacto, exacto.
Entonces, bueno, pues esto fue un aprendizaje grande y así ha sido, pues los 5 años y medio que llevo aquí, pues han sido de aprendizaje continuo y también de probar, y ver qué es lo que más se va adaptando a cómo tú quieres trabajar y también cómo encaja esto con tu vida personal, ¿no? Porque Mm. esto fue otro de los choques, de esa primera línea, ¿no? Que al final los turnos de 24 horas, la disponibilidad, el estar en casa, que está muy bien, pero estar en casa y que de repente te llamen y tenerte que ir, todo esto es al final un estilo de vida en el que tu contexto personal, tu familia, pues también se ve afectado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo puedo entender y me gusta mucho tu comentario sobre que no se puede generalizar, porque creo que ahí eso es totalmente verdad y te das cuenta que en todos los países, ¿no? Hay equipos, hay hospitales, hay matronas individuales que trabajan de maravilla y que realmente trabajan teniendo muy en cuenta esta filosofía de matronil, ¿no? Ajá, De realmente ajá, cuidar la continuidad, cuidar, ¿no? Que haya un exacto, cuidado integral. Y eso no depende tanto del lugar o de la institución, ¿no? O del tipo de, lo que digo, del tipo de diferenciación, pero depende mucho más de cómo está organizado. Y ahí estoy totalmente de exacto, acuerdo, ¿eh? Porque incluso, claro, yo he trabajado en diferentes regiones, en diferentes prácticas de matronas y la verdad es que sí, hay muchas muchísima maneras diversidad. y yo sí que tengo muy buena experiencia, sobre todo últimamente en sitios donde he trabajado en Holanda y es por la visión que tienen las socias dentro de esta práctica, ¿no? Como dentro de esta Exacto, cooperativa, exacto. que dan más tiempo, que tienen muy puesto, ¿no? La atención en la continuidad. Y en realidad Ujú, hay margen dentro del sistema. Lo que pasa es que es verdad que absolutamente. si tú quieres convertirlo en un sistema para, ¿no? Para ganar mucho dinero, también se puede. Y eso también es un poco parte Exactamente, del problema del sistema público actual, ¿no? De que hay muchas incentivas por hacer intervenciones, porque se pagan, ¿no? De la manera como ujú, se pagan las tarifas y eso, o a través de las aseguradoras, pues es un tema y yo creo que esto exacto. influye mucho. Sí, 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 tal cual. En ese momento de llegada, ¿no? Y de no conocer en profundidad el sistema, esta fue mi experiencia inicial, pero es verdad que luego, también a raíz de mudarme de ciudad, he tenido también la oportunidad de trabajar en otro tipo de práctica en el que efectivamente, pues había mucho margen para esa continuidad, ese dedicar el tiempo, en el que tienes también menos ratio de clientes, con lo Mm, cual, pues conoces mucho mejor quién está bajo tu cuidado, y de otra manera muy, muy, muy distinta. sí. Entonces, De hecho, actualmente creo que el ratio matrona por sí, mujer actualmente en Holanda son de 105 al año, que es muchísimo. Y la Asociación Profesional de Matronas está intentando que eso se baje, que eso bajarlo. baje, ¿no? Para Exacto, que exacto, realmente sea mucho más fácil exacto. poder dedicar ese tiempo. Pero como decías, también, a nivel financiero tiene que seguir siendo sostenible que tú, porque cuantas menos mujeres, atiendes y acompañas, menos ingresos, por parte de las aseguradoras, te entran en la práctica, con lo cual, Mm, y al final, tú estás igualmente 24 horas disponible. exacto. Entonces bueno, es muchísimo más complejo de lo que yo me pensaba, ¿no? Al final, si vas a trabajar también como autónoma, ¿no? Para una práctica, pues al final es toda la administración, las declaraciones, los cuartales, las facturas, tus seguros de tu material, de posibles problemas con clientes. Es mucho lo que conlleva el realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Tampoco te lo explica nadie si vienes por tu cuenta, ¿no? Y sí que es algo que al final conlleva mucho trabajo extra, em, que no, pues eso, un poco invisible, ¿no?
sí, totalmente cierto. Es una dedicación bastante fuerte también, aunque Ajá. dependiendo otra vez de la organización, pues en algunos sitios está mejor que otros, sí. Sí. Y bueno, ojalá nos hubiéramos conocido antes y te hubiera Sí. podido orientar un poco porque no es fácil, Sí. ¿no? Llegar ahí y tener que enterarse de todo eso, porque Ajá. ahí también, ¿no? Hablamos de costumbres, formas de trabajar que no son tan fáciles de aprender porque están muy integradas en cuando has hecho prácticas, cuando has ido como formándote, ¿no? En un sistema donde Exacto, ya esas exacto, pequeñas cosas ya has visto, ya has vivido, pero no exacto. necesariamente están en un manual. Pues el sistema tiene muchas cosas sí, muchas No cosas escritas. no escritas. Ujú, exacto. Y así que, bueno, pues también va un poco de qué se espera de ti como profesional o qué esperas tú de tanto de compañeras como de las mujeres, Mm, etcétera. Y eso es algo que hay que vivir y poco a poco pues ir haciéndote tu hueco y ir haciendo tuya tu manera de trabajar y de relacionarte aquí, ¿no? Y sí que claro. es verdad que algo positivo que me parece que hay aquí en Holanda es que cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, a nivel hospitalario está como más estructurado, ¿no? El proceso de, eh, pues eso, de esa integración en el equipo en la que tú tienes pues unas semanas, dependiendo de cuál sea tu experiencia, de dónde vienes, si has trabajado ya en el hospital o no, pues tienes unos determinados turnos, semanas, en las que tú estás de extra en el equipo y vas viendo, te vas adaptando, vas poco a poco haciendo tareas de manera más independiente hasta que llega un momento en el que tú te sientas segura de poder realizar tu función de manera independiente y a la vez en ese proceso pues se va evaluando tu funcionamiento tanto a nivel de competencias como a nivel de, bueno, pues de encajar en el equipo, de comunicación con otros niveles del equipo. De esa manera, pues se van haciendo, hay momentos de evaluación en los que también se decide, pues después de ese periodo introductorio, si vas a seguir o no. ¿Eh? También te Mm, pueden decir, bueno, pues hemos visto que, pues eso, que el funcionamiento tal o que no es no un buen encajas en la match. función, Mm, etcétera, no eres un buen match. Pero esto me parece positivo, ¿no? Porque te da ese tiempo para poder impregnarte de esa, pues, de esas normas no escritas, que además, por mi experiencia aquí, también varían muchísimo según la región en la que te encuentres. mm, Incluso yo ahora trabajo en otro hospital que está como a unos 40 minutos de donde estaba en Ámsterdam, en el hospital que estaba allí, y la manera de trabajar, incluso te diría de relacionarse, es muy distinta y eso también, pues es un choque, porque mm. tú piensas, bueno, Holanda, es Holanda, ¿no? Los holandeses en general y no, puede ser muy, muy distinto. Sí, hay una transición suave, ¿no? Entre que entres y Exacto, realmente estás ya exacto, ejerciendo en completo tus competencias, pues ahí te acompaña, ¿no? De alguna manera. ¿Y hay exacto. algo más en la manera en que trabajan ahí que te haya inspirado, que te gusta o que has visto como positivo? Sí, el tema de esa continuidad de cuidados sí que es algo que me inspira, ¿no? El poder acompañar desde el inicio hasta que se cierra el proceso a las 6 semanas posparto en la primera línea es algo que me parece muy, muy positivo, tanto para el profesional como para las familias. Y también el poder hacer visitas domiciliarias creo que es un plus a la atención porque puedes entender y explorar mucho más el contexto de cada persona, de cada familia, por lo que la atención pues puede ser incluso más personalizada, dijéramos, ¿no? Y algo que me parece como muy interesante es ese sentimiento de que cuando tú estás como profesional en casa de una pareja o de una mujer, tú estás de invitada en ese lugar, dijéramos, ¿no? Entonces, incluso algo tan sencillo como pedir un vaso de agua, tú eres quien pides el vaso de agua a esas personas, ¿no? Estás en su espacio donde ellos pues se sienten en control y seguros. Y cuando ellos vienen al hospital, es como que están en el espacio donde tú estás en control, ¿no? Y esto sí que es algo que he podido experimentar muy, muy de cerca por el hecho de haber estado trabajando
en los 2 lugares a la vez. Y bueno, pues me parece algo muy interesante que sea posible que haya una parte de ese equipo que está en contacto directo con las personas, con su contexto, con su hogar, con las condiciones Mm. de ese hogar, ¿no? Entonces creo que eso da una visión, que es muy completa para los cuidados. Sí, hay como un punto de contacto muy fuerte, como una especie de Sí, coordinadora en forma de sí, matrona primera línea, que sí, es como un parte de gestión, ¿no? Porque, claro, absolutamente. no hemos puntualizado de que aparte de la diferenciación en primera y segunda línea, las mujeres de bajo riesgo, digamos, ¿no? Que tengan embarazos, partos no complicados, pues ellas tienen la opción, ¿no? De dónde parir. Pueden parir en casa, pueden parir con la matrona en el hospital, pero aunque es el mismo hospital, el mismo Ujú, paritorio, no exacto. ingresan a la mujer en el hospital y simplemente entra ahí con su matrona de primera línea y sale un Ajá, par de horas después de parir si todo ha ido bien. Si en cualquier momento se necesita un derivo porque hay una complicación, la atención es transferida a la segunda línea y a veces vuelve. Entonces hay como mucha exacto. flexibilidad ahí, pero sí, lo que dices, a veces hay que entender muy bien dónde están las competencias y ser muy clara también en la comunicación de voy a derivar, ya Ujú, no es mi ujú. paciente o mi clienta, y también pues en el hospital también te pueden decir, mira, hemos comprobado todo, está todo ahora en orden, creo que ella puede Se volver vuelve contigo. para ti, exacto. Exacto. Sí, has dicho cosas muy clave, muy interesantes, ¿no? Esa opción de como alquilar, una habitación del hospital, porque hay mujeres que se sienten más seguras estando en ese entorno con su propia matrona, pero al final es un alquiler de espacio, dijéramos, sin ningún tipo de atención por parte del personal hospitalario. Al final esto destaca la importancia de respetar la capacidad de decisión de las personas respecto a su propio proceso, ¿no? Y eso también me parece algo positivo del sistema holandés, que va desde donde quieres parir hasta si quieres que se administre antibiótico o no cuando tienes este toco compositivo en el cultivo, ¿no? Se da mucha importancia, ¿no?, a la decisión y a la capacidad de responsabilizarse de los propios procesos de salud de las personas. Y es verdad que lo que decías de cuando vienen las mujeres a parir en el hospital, por ejemplo, sí que a las 2 horas más o menos te vas para casa si todo está bien. Esto, por lo que me preguntabas del choque cultural, pues claro, al principio dices: "¿Cómo te vas a ir a casa?", ¿no? Si te tenemos que observar, te tenemos que acompañar, te tenemos que ayudar. Pero sí que es verdad que por la manera en la que el sistema está organizado, pues también se realiza de una forma segura y satisfactoria para la población, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a casa o si has parido en casa, te quedas. Sí que la primera semana acude diariamente unas cuantas horas una figura que te acompaña en esos inicios, ¿no? Aparte de la matrona que también hace visitas a domicilio, ¿no? En el posparto. Exactamente, exactamente. Entonces, la matrona suele ir día sí, día no, durante la primera semana y estas compañeras, pues, se dedican a estar unas cuantas horas al día con la familia y sí que brindan mucho apoyo en el tema de la lactancia, incluso, en algunas tareas de higiene básica de la casa, como el baño, la cocina, lavar la ropa y que encargarse de mamá y bebé. Luego están también para el apoyo a la lactancia las asesoras de lactancia y BCLC. Pero claro, esto ya sí que tiene unos costes que en principio has de costear tú como familia, a no ser que tengas un paquete extra contratado con tu aseguradora. Oye, y una pregunta, hablando de las competencias, ¿hay diferencias en las competencias o el rol, el papel de la matrona que tú has visto? Sí, la verdad es que sí, y lo he visto tanto en la primera como en la segunda línea. A ver, como decías, la matrona tiene un papel como de coordinación, ¿no? Y es el punto central, ¿vale? En el cuidado de esta mujer va a ser la que va a derivar tanto cuando sea necesario, ¿eh?
o la que va a consultar tanto con ginecología como con servicios sociales, como con pediatría una vez ha nacido el bebé, porque tú también eres responsable de hacer el reconocimiento del niño sano, ¿vale? Los bebés aquí, de no ser que haya alguna patología o algún problema concreto, no son revisados por pediatría en ningún momento, de hecho, ¿vale? Porque las revisiones del niño sano se realizan por unos médicos de juventud, ¿vale? Pero lo que es pediatría se limita a atención hospitalaria cuando hay alguna problemática concreta. Entonces tú como matrona, pues eres responsable del niño sano. Hasta los 10 días Exacto, posparto. exacto. Y también de detectar pues cualquier síntoma, signo, por ejemplo, de infecciones o de distrés respiratorio, o cualquier anomalía que tú hayas visto al hacer la primera exploración. Tienes esa competencia y esa responsabilidad de ser capaz de, pues igual que durante el parto normal, de detectar posibles señales que se salgan de la normalidad y derivar. Entonces tienes un papel central y también de coordinación y de derivación. Luego también pues a nivel de urgencias, ¿no? Tú eres el primer contacto que esas mujeres tienen cuando algo no va bien. Con lo cual hay mucho papel del triaje telefónico en el cual tú por teléfono tienes que decidir qué es lo que va a suceder y eres responsable de cómo se va a desenlazar esa situación, ¿no? Que puede ser una urgencia muy grave. Mm. ¿Y cómo es Eh, ahí la diferenciación entre ginecología y matrona en los hospitales? Porque como antes mencionaste, en los hospitales están recibiendo atención las mujeres con complicaciones. Las matronas en Holanda no son enfermeras, de hecho hay enfermeras en exacto. paritorio que no son las Ujú, matronas. ¿Cómo está dividida ahí el papel de la matrona, de la ujú. enfermera y del ginecólogo? Sí, en el hospital también tiene la matrona un rol también de coordinación, porque al final es la que se encarga de todo lo que sucede en paritorio y también en la planta, que muchas veces suele estar, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy trabajando ahora, está integrado, dijéramos, la planta de maternidad y los paritorios es todo una misma planta, con lo cual nosotras nos encargamos tanto de las urgencias, las consultas que vienen, como de los partos y de las mujeres que están ingresadas, tanto en el embarazo como en el posparto. En paritorio también están las enfermeras de obstetricia y ginecología y ellas pues se encargan de todo lo que es medicación, por ejemplo, todo lo que son controlar las bombas, preparar medicación, administrar medicación, hacer controles de temperatura, tensión, etcétera, ayudar a las mujeres a movilizarse, salir de la cama, ducharse en el posparto, etcétera. Incluso conectar los monitores, conectarlos y desconectarlos, aunque tú eres la responsable de evaluar que ese registro cardiotocográfico sea normal o no, o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Tú eres la responsable y si es necesario, pues, avisar a ginecología o hacer una prueba del pH o esto. Entonces, la matrona en el hospital, al tener las enfermeras, muchas veces pues, tienes mucha gente a tu cuidado a la vez. Entonces, quizá puedes pasar menos tiempo en una habitación con una mamá que está dando a luz, porque a la vez estás atendiendo consultas de disminución de movimientos fetales, sangrados, hemorragia postparto que ha venido de un parto en casa, y tienes que pasar visita a mujeres puérperas o evaluar un registro de una mujer embarazada que está ingresada, ¿no? Entonces estás como mucho más como helicopter view, controlando un poco qué es lo que está sucediendo en todo el paritorio y también gestionando quién viene, a qué hora viene, porque las llamadas de consultas, urgencias, compañeras de primera línea que quieren derivar a alguna paciente al hospital, todo esto te llega a ti telefónicamente y tú coordinas cómo, cuándo estas personas vienen y te comunicas también con ginecología, un poco pues como en España o por lo menos donde yo me formé y trabajé, que llamas a gine cuando consideras que es necesario, ¿no? Pero si no es necesario, las compañeras y los compañeros de ginecología no los ves, dijéramos, ¿eh? Tú llamas cuando lo consideras. ¿Y quién tiene la responsabilidad final ahí en paritorio? Pues al final, el responsable final es ginecología. Pero claro,
tú eres responsable de informar, porque si él o la gine no se encuentra ni siquiera en el hospital, porque hay compañeras y compañeros que por fin de semana o las noches duermen en su casa. Tú tienes que ser quien decide si necesitas de su presencia o no. Si Mm, tú has decidido que no necesitas de su presencia, al final tú eres responsable de ese proceso. Entonces, un poco la relación es esa, que tú determinas lo que es necesario y llamarías cuando consideras que es necesario realizar una ventosa. O cuando has hecho una prueba del pH de calota fetal y el resultado ha sido desfavorable, entonces el ginecólogo tiene que realizar una cesárea, por ejemplo. También hay muchas veces que simplemente pues se comenta, oye, ¿qué opinas de esto? Yo opino que esto, vamos a mirarlo juntos, etcétera. Aquí muchas matronas también hacen ecografías, con lo cual las consultas no pasan por ginecología. Es decir, cuando viene una consulta, como matrona la ves, le haces la exploración, le haces anamnesis, pides las pruebas que consideras necesarias y con todo esto, y tú con toda esta información puedes decidir si se tiene que ingresar o si se tiene que ir para casa o si hay que verla de aquí 2 días para repetir el registro, pues lo haces así. Si hay dudas, pues comentas con gine y hay ciertas patologías, por ejemplo, que sí o sí, pues con toda la información que has recabado, comentas con gine y entonces se decide juntos cuál es el próximo paso o si está de acuerdo. Normalmente haces una recomendación, pues yo creo que habría que citarla en 2 días, o yo creo que la vamos a ingresar y qué tal. Entonces, ellos te dicen, bien, pues estoy de acuerdo o no, o yo creo que habría que citarla mañana, por ejemplo. mm. O la podemos mandar a casa sin ningún problema. Para ir terminando, ¿qué echas de menos de España? Lo que echo de menos efectivamente en la práctica diaria es quizás ese tiempo para dedicarme un poquito más a lo que es la instauración de la lactancia y el seguimiento también de esos primeros días. Como comentábamos, esa función como también de coordinación y de asumir el cuidado de más pacientes a la vez, sobre todo en el ámbito hospitalario, que es en el que yo ahora me estoy enfocando más sobre todo después de mi maternidad, pues quizá hace que tengas menos tiempo para dedicarlo a ese acompañamiento one-to-one durante el parto, por ejemplo, ¿no? Y esto sí que a veces pues se echa de menos, pero bueno, por la otra parte, esto lo tienes 100% en la primera línea. Creo que la combinación por esto de trabajar en ambos lugares completa mucho, 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 mucho lo que es las competencias a nivel médico, ¿no?, de la matrona, con esa parte de acompañamiento biopsicosocial en la primera línea, ¿no? Lo que Mm, pasa que a nivel logístico pues es casi insostenible. Pero Creo que además esto, lo que estás mencionando, la carga tan alta, ¿no?, de mujeres, la carga laboral general en hospitales o en todos los sistemas públicos de cuidados materno-infantiles es muy alto, que como es más problema del sistema ajá. que de la profesión, ¿no? Porque es una Sí, queja sí, que tal también cual. escucho mucho aquí en otros países y es una pena que no hay este tiempo, ¿no? ¿Y qué consejo darías a una matrona que quiere trabajar en otro país? Le diría que si es algo, pues que es definitivamente una experiencia que vale la pena y que te puede aportar muchas cosas, tanto a nivel personal como profesional, pero que lleva consigo también muchos retos que van más allá de esa adaptación al medio laboral, porque significa pues dejar tu familia atrás y vivir en un lugar donde todo está organizado de manera diferente, ¿no? Desde el clima hasta la alimentación, hasta la comunicación con los unos con los otros, las actividades que se hacen. Con lo cual, le diría que se busque una red de apoyo lo más consistente posible para intentar vivir el proceso, acompañada. Buenísimo consejo, sí. Mm. Y mirando atrás, ¿cómo ha cambiado tu visión de la matronería desde que trabajas internacionalmente? Me ha hecho relativizar muchas cosas y ver que, bueno, pues que realmente no hay una única manera de hacer las cosas que sea la buena,
y que con diferentes vías puedes llegar a unos resultados satisfactorios, porque las expectativas también de la población son muy importantes y no solo lo que tú crees como matrona que está bien o que todas las mujeres van a querer o van a desear para su embarazo, para su parto o posparto, ¿no? Si a lo mejor tienes la filosofía de que el parto en casa, o al revés, de que el parto en casa no es seguro, ¿no? Y realmente cuando se da la oportunidad de elegir, que esto para mí es uno de los aspectos fundamentales, entonces escuchas y ves qué es lo que realmente la población desea. Entonces esto sí que me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo la influencia de cómo un sistema está organizado también crea una conciencia cultural y social de cómo esa atención debería ser, ¿no? Mm. Sí, quizás nos hace también más humildes, ¿no? De nuestro Sí, papel, que estamos realmente al servicio de, ¿no? Y que tenemos que escuchar a las mujeres y a las personas y a las familias. Y es un proceso muy compartido de tomar decisiones también, ¿no? Cuando realmente existen las opciones. exacto. También quería comentar que el haber vivido esa experiencia también me ha hecho valorar de otra manera cómo se trabaja en España, la calidad de vida que tenemos allí, las relaciones sociales, porque a veces con esa idealización o con ese pensar, bueno, pero es que aquí esto no funciona bien o es que la sanidad pública, ¿no? Se oye Mm, también como mucha queja generalizada de, claro, es que en la sanidad pública, los médicos, tal, tenemos un sistema muy bueno de sanidad en España, con una atención, bueno, que es para todos y el ver cómo funciona aquí con tema de seguros, con unos costes elevados de la sanidad, se intenta, bueno, atención primaria cuando sea posible, atención hospitalaria cuando sea necesario. Y esto está genial, pero también hay detrás un tema de costes en los cuales, pues bueno, pues a veces afectan también a esa calidad a la de la calidad. atención. Mm, Entonces, cuando experimentas esto, ¿no? Te das cuenta que también puedes valorar de otra manera cómo funciona en España, ¿no? Y poner en valor este trabajo de los profesionales y de la sanidad pública. Quería añadir la satisfacción que da el atender y acompañar personas hispanohablantes aquí en Holanda, como, bueno, pues también hace extra especial porque de repente sientes como una conexión distinta o sabes, hey, yo también estoy aquí, también he pasado por este proceso de integración en este país, ¿no? De mm. expat. Y bueno, pues que se crea como una conexión muy especial cuando puedes acompañar a alguien que habla tu mismo idioma, ¿no? Y para ellas también, para estas familias, también significa mucho poder expresarse en su propio idioma, sobre todo cuando no dominan el inglés o el holandés. Y esto es muy, muy satisfactorio. Así que, bueno, quizá en algún momento pueda tener el tiempo y la energía para dedicarle un poquito más de tiempo a este aspecto y poder acompañar de manera más individualizada a mamás o futuras mamás hispanohablantes en Holanda y pues intentar que vivan el proceso de una manera más fácil y acompañada. Mm, qué bonito. ¿Tú piensas que algún día volverás a España? A medida que va cambiando, ¿no?, la situación ahora, pues, con mi propia maternidad, sí que me planteo que quizá en algún momento podríamos volver, pero a corto plazo no creo que suceda. Sí que existe esa como casi fantasía de: "Ay, si estuviera en España, ay, podría volver". Así que Mm, creo que en algún momento sí que me gustaría. Y quizá, pues, poder aportar algo de todo lo que he experimentado y vivido aquí también a nivel laboral mm. y poder combinarlo con que en muchos lugares de España lo bien y mucho que se está trabajando por la atención materno-infantil, ¿no? Sí, mucho. Bueno, Aira, me ha encantado hablar contigo. Enhorabuena por todo lo conseguido, tanto a integrarte en un sistema, bueno, súper distinto como en un idioma y una cultura muy diferente a la española. Te deseo mucha suerte y muchísimas gracias por tu tiempo y tu compartir aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme y ha sido un placer compartir pues, todas estas experiencias contigo porque también entiendes de primera mano bueno, todas estas diferencias, desafíos y también puntos fuertes de uno y del otro sistema. Muchas gracias y hasta pronto.
En Aguas Claras seguimos conversando, reflexionando y reivindicando nuestra profesión. Suscríbete a nuestra newsletter en aguasclaras.org y síguenos en @somosaguasclaras. Gracias por escuchar.